Oh, oh, bienvenido. Oh, oh, bienvenido. Oh, oh, bienvenido. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Bienvenido, de esperar tanto tiempo, eres bienvenido. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Buenas noches, Modesta. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros, compañeras, donde estemos. Buenas tardes. Aquí estamos, en el 6º módulo, ya próximo a ir cerrando y empezará nuestra aplicación de los aprendizajes y buscar capaz reencontrarnos en los grupos por países. Les cuento que en Paraguay ya hay un grupo del país, y entonces mañana tendremos una primera reunión del grupo Paraguay. Entonces, comparto esto por si haya interés, haya ganas como país también hacer este grupo para la Red Latinoamericana de Tierra. Es un gusto poder tener cada vez más compañeros, compañeras que quieran transitar este proceso de reencuentro con experiencias, con historias e ir nutriéndonos también. Así estamos, Carlos. Sí, Modesta. Se va dando, se va tejiendo algo nuevo, ¿no? Que de este itinerario que empezamos a caminar juntos, allá por principio, mitad del mes de agosto. Y bueno, va transcurriendo el año, y aquí estamos, ¿no? Hemos ido viendo experiencias de compañeros sobre el tema de acceso a tierra, de producción sustentable, en distintos países, con distintas formas, cómo han ido trabajándolo, resolviéndolo, buscándole la forma. Y bueno, y hoy tenemos, ¿no, Modesta? Una amiga de Colombia, que Modesta la presentará, y le daremos lugar para contarnos también su experiencia. Así es, Carlos, recibimos con enorme gratitud a Neidy Lorena Clavijo Ponce. Ella es graduada ingeniera agrónoma, doctora en agroecología y actualmente es directora de la maestría en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Entonces, ella nos compartirá la ponencia sobre agroecología y experiencias campesinas en los Andes. Muchas gracias, Neidy, por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros tus saberes, tu experiencia, tu conocimiento, tu energía, tu presencia. La recibimos con mucha gratitud y paso la palabra para que puedas compartirnos tu ponencia para hoy. Muchísimas gracias, Modesta. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todas y todos en esta tarde aquí en Colombia, noche seguramente ya en otras latitudes. Con todo un abrazo fraterno desde esta su casa, la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá.
desde donde con mucho cariño y con toda la buena disposición estoy aquí para poder compartir con ustedes un pedacito de este trabajo que venimos realizando ya cerca de 16 años aquí en la Universidad Javeriana en el marco del tema de la agroecología. Estoy segura que para muchas y muchos de ustedes este no es un término para nada desconocido. Estoy segura también de que no solo como productores, sino también como consumidores y también apoyando estos procesos con comunidades sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estamos muy ligadas a ella. Entonces, por esa razón me place mucho el día de hoy conversar con ustedes un tema que, como lo digo, no es desconocido para la mayoría de ustedes y que nos va a permitir poder tener este diálogo fructífero y este aprendizaje conjunto, ¿no? Tanto mío de ustedes, esa energía que a través de la pantalla se puede sentir, como espero poder dejar en ustedes un poquitico de esta experiencia compartida desde acá, desde Colombia. Entonces, bueno, voy a empezar esta presentación que la he titulado para el día de hoy, compartirla sobre agroecología, lecciones y aprendizajes desde los Andes colombianos. Yo soy ecuatoriana, vivo aquí en Colombia ya hace unos 18 años, pero durante este tiempo y desde mi origen, que es en la ciudad andina, Riobamba, ubicada al pie del volcán Nevado Chimborazo, he podido mirar durante toda esta trayectoria, tanto en el Ecuador cuando trabajé ahí, como acá en el país vecino y amado que es Colombia, como los Andes, como una montaña con diferentes altitudes, han modificado y han incidido en esas diversas formas productivas, en esas diversas culturas que tenemos, ¿no? Pero por esa razón, quiero arrancar antes de darles a conocer lo que les traigo, un breve resumen de lo que será esta conversación. Arrancaremos de un contexto general. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, se han aproximado a él, y es ¿por qué hoy hablamos de agroecología? Pues porque antes el paradigma dominante o la forma de producir dominante, pues la agricultura con enfoque de revolución verde, que ha causado unos impactos biofísicos y sociales muy fuertes y que han dado entonces como origen a la agroecología como un paradigma integral que se plantea como una opción a esas externalidades negativas causadas por la revolución verde. Les presentaré entonces cómo aquí en los Andes colombianos, en una región conocida como el departamento de Boyacá, se han gestado unos procesos de transformación. Seguramente mañana el profesor Gabriel Tobón dará mucha más información en temas de procesos de transición, pero que hoy en día pues yo lo que voy a hacer es mostrar esas experiencias tácitas que hemos acompañado y terminaremos con unas conclusiones que darán paso al planteamiento de unas preguntas que luego nos llevarán a hacer unas reflexiones en grupo. Bueno, entonces arrancamos con este primer punto, ¿no? ¿Por qué hablamos hoy de agroecología como esa opción? Bueno, porque pues la manera en la que hemos venido produciendo nuestros alimentos ha tenido un énfasis tan marcado desde mitad del siglo pasado hasta nuestros días en este enfoque de revolución verde que tuvo como propósito inicialmente, y lo digo así entre comillas, poder solucionar los problemas de hambre en el mundo que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, donde el balance es que los países del sur, Suramérica, Asia, Suráfrica, teníamos hambre producto de toda esta crisis económica, ¿no? Y se muestra entonces como una opción el hecho de incrementar el uso de los recursos naturales, incrementar el laboreo en el suelo, incrementar el cultivo de especies ya no tradicionales, ya no diversas, sino de unas pocas que podrían lograr abastecer a esta población, entre comillas, hambrienta. Así se plantea entonces este proceso de modernización de la agricultura, que muchos de nosotros conocemos, está fundamentado en una labranza intensiva, ¿eso qué quiere decir? Un constante laboreo del suelo, ayudado con maquinaria agrícola, ¿cierto? Esto pues ligado desde la instauración de monocultivos, es decir, vastas áreas de tierra cultivadas con una sola especie de interés comercial.
Y estos monocultivos, estas vastas áreas de cultivos, requieren para poder desarrollarse la utilización y la aplicación de fertilizantes sintéticos, es decir, de fertilizantes químicos, porque ya los nutrientes propios del suelo, que con laboreo constante de de maquinaria agrícola han sido volteados, pues ya se desgastan, se pierden y no son suficientes para mantener la nutrición de estas especies, como lo digo, ubicadas en vastas áreas, ¿no? Es decir, plantas creciendo de manera sincronizada al mismo tiempo requieren de esta artificialización de su nutrición a través de este tipo de fertilizantes sintéticos. Ahora, estos fertilizantes sintéticos para ser absorbidos por la planta requieren de ingentes cantidades de agua, entonces irrigación, ¿no? De hecho, como vamos a ver, la agricultura con enfoque de revolución verde ocupa más cantidad de agua que la misma minería. Y ya tengo unas cifras para mostrar. Porque es necesario tener esta agua no solamente para regar las plantas, sino para que esos fertilizantes se disuelvan y puedan ser absorbidos por la planta. Ahora, el hecho de tener monocultivo, es decir, muchos individuos de una misma especie creciendo de manera sincrónica, pues atrae a plagas y enfermedades así denominadas que se alimentan de ese cultivo, ¿no? Entonces, insectos, hongos, bacterias, virus, que antes no eran consideradas plagas, porque podían servirse también de otras especies y no podían reproducirse de manera exponencial, ahora al tener a su comida favorita, el monocultivo, en vastas extensiones, muy bien nutridos, pues explotan demográficamente, crecen y se convierten así en plagas que hay que controlar químicamente, porque ya sus enemigos naturales no son suficientes para poder acabar con ellas, ¿no? Pero además de esto, de ese control de plagas químico y también del control de mal llamadas malezas, porque pues empiezan a competir con mi monocultivo, entra en juego otro componente de la revolución verde, que es la manipulación del genoma vegetal. Es decir, la creación de variedades de alto rendimiento que ya no se demoren tanto tiempo en producir la cosecha, sino que ojalá salgan en 2, 3 meses, 4 meses y que además aprendan o recuperen esa memoria de ser tolerantes y ojalá resistentes a esas plagas, a esas enfermedades, ¿no? Y ahora también al cambio climático. Esto que acabo de mencionar son aquellas características de eso que se crea en mitad del siglo pasado, pero que permanece hasta nuestros días, ¿no? Enfoque de revolución verde fundamentado en labranza intensiva, monocultivo, uso de fertilizantes sintéticos que no nutren el suelo, sino que toman a la planta como si fuera una fábrica a la que hay que ponerles insumo para que salga mi fruto, irrigación para poder hacer viable el uso de esos fertilizantes, el control químico de plagas que me aparecieron en ese monocultivo y la manipulación de un genoma vegetal. Todo esto, además, muy acompañado de una inversión considerable de dinero, porque este paquete tecnológico, desde su creación hasta hoy, implica por lo menos el 60% de los costos de producción de todos los cultivos. Por esa razón, no es rentable, ¿no? En ese orden de ideas, al representar cerca del 60% de los costos de producción, ciclo tras ciclo, los agricultores se ven obligados a endeudarse e incluso a pérdida también de su cosecha, perder esa inversión, porque esta es la forma en la que nos hemos acostumbrado desde mitad del siglo pasado a producir nuestros alimentos. Ahora, esta agricultura denominada así convencional, basada en la revolución verde, no puede ser sostenible, obviamente, y ya no solamente lo decimos los agroecólogos, menos mal, sí, también ya lo gritan todos los informes globales que muestran cómo esta agricultura ha degradado el suelo, ha hecho un uso excesivo del agua, depende constantemente de insumos externos, ha ocasionado pérdida de diversidad genética. Nuestra amplia agrobiodiversidad se ha visto reducida a pocas especies. Para recordarles un dato, se estima que el ser humano domesticó
hace casi 14.000 años antes de Cristo, 15.000 años antes del presente más o menos, cerca de 150.000 especies vegetales comestibles. Esta cantidad de plantas, 150.000 especies vegetales comestibles, se fue reduciendo con el paso del tiempo. Después de la llegada de los españoles, es un punto de quiebre, sobre todo para el caso de América Latina, específicamente Meso y Suramérica, en el que pues, la presencia de la conquista causa también esta disminución de especies, pero esto no ha sido tan radical, sino a partir de la Revolución Verde, cuando de esa cantidad de especies cultivadas, apenas cuatro direccionan la alimentación y el mercado global. La papa, el trigo, el maíz y el arroz, ¿no? Esas 4 especies son en este momento la base de la alimentación, es decir, muy poco diversa. Y ya vamos a ver que esto ha traído como consecuencia también una serie de problemáticas en la salud. Entonces, hemos perdido diversidad genética y esto nos ha traído como consecuencia, entre otras cosas, inseguridad alimentaria y la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Y, como un círculo vicioso, pobreza en las zonas rurales, temas que con seguridad ustedes ya han discutido a profundidad durante este proceso, pero que como ven vuelve a aparecer, ¿no? Porque todo está conectado. Ahora bien, para darles unos datos, por ejemplo, en el caso de Colombia, el 60% del área destinada a la producción de cultivos está relacionada con la implantación de agroindustria, particularmente caucho, palma, azúcar, café, ¿no? Que no son alimentos, sino que son materias primas que están ocupando el 60% de la superficie de la tierra y de cultivable aquí en el país y orientados a este tipo de producción, es decir, a la producción con enfoque de revolución verde. No solamente eso, sino que contamos con extensas áreas cultivadas como monocultivo de papa, de pastos, de cebolla, de maíz, de café, de frutales y hortalizas que, como pueden ver en las fotografías que les estoy compartiendo, tienen esa modalidad de monocultivo. Del lado izquierdo es una panorámica de lo que es el cultivo de cebolla en un municipio que aquí en Colombia se llama Aquitania, que queda cerca de un cuerpo de agua muy importante que es la laguna de Tota, ¿no? Donde todos los lixiviados, es las sustancias tóxicas, producto de la aplicación de agroquímicos en estos cultivos, van y se depositan, ¿no? De hecho, hay un libro, ya tiene sus años, pero sigue siendo vigente en el país, escrito por un profesor de aquí de nuestra facultad, Pierre Raymond, que denominó en su momento este fenómeno el lago de Tota ahogado en cebolla, ¿no? Por la cantidad de monocultivo de esta hortaliza que se utiliza y hace uso pues de este tipo de agroquímicos. Y del lado derecho, el paisaje típico, si tenemos aquí colegas de países andinos, podrán ver que el monocultivo de papa, ¿sí?, tiene esta extensión también, este paisaje, como dicen aquí los campesinos, hasta donde alcance a mirar, hasta allá llega ese cultivo de papa. Y es exactamente, es la panorámica que nosotros tenemos. Este tipo de agricultura hace que, por ejemplo, se estime que Colombia utiliza anualmente cerca de 1 millón de toneladas métricas de fertilizantes sintéticos para poder alimentar este tipo de producción de agricultura convencional. Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia muestra, por ejemplo, que en los últimos 20 años el país incrementó el uso de plaguicidas en un 360%. Porque precisamente ese es el área, es proporcional al área de cultivo bajo esta modalidad que tiene el país, ¿no? Y como les decía hace un momento, otra evidencia es el uso del agua en agricultura. 46.6% del total del agua disponible para consumo en el país es utilizada para este tipo de agricultura convencional con enfoque de revolución verde. También no es ajena la realidad nuestra con lo que ocurre a nivel global de la incidencia que ha tenido la agricultura de este tipo con la pérdida
de materia orgánica en los suelos, la erosión de estos suelos y la salinización de los mismos. Informes recientes para el país que lo da instituciones como el IDEAM, que la dan también instituciones como el IGAG, etcétera, van mostrando cómo cerca de 14 millones de hectáreas de suelo se han perdido por salinización, producto de esta incorporación constante de fertilizantes sintéticos, ¿no? Otra consecuencia de este tipo de agricultura, que distintos informes lo muestran, estudios como este que está proyectándose así, que es producto de un trabajo nuestro reciente, muestra cómo este tipo de agricultura ha ido avanzando de tal manera que ya el paisaje en una zona que era rica en páramos, rica en bosques naturales, hoy tiene como matriz principal un paisaje agropecuario predominado por pasturas y monocultivos. Todo esto en detrimento de la biodiversidad, ¿no? Es decir, de especies como, de ecosistemas naturales como los páramos, ecosistemas naturales como bosques nativos y también cuerpos y fuentes de agua. Este tipo de agricultura también y de actividades pecuarias que la complementan, pues emiten gases efecto invernadero que tienen incidencia directa en el calentamiento global. El metano, el óxido nitroso, el amoníaco, el dióxido de carbono son consecuencia de esta actividad intensiva de este tipo de agricultura. Esta gráfica que estoy mostrando lo que hace es reafirmar que, según el histórico que tenemos a lo largo del tiempo de la producción de dióxido de carbono, muestra que siempre se mantuvo por debajo de esta línea que están viendo acá, es decir, por debajo de las 300 partes por millón. Sin embargo, cuando ya llegamos a 1950 y arranca después todo este proceso de revolución verde, se incrementa notablemente, porque la energía fósil, ¿no?, que estamos utilizando para fertilizantes, para combustibles, todo también lo que estamos enviando a la atmósfera producto del incremento de las actividades industriales, es propio de nuestra última era, sobre todo desde mitad del siglo pasado hasta hoy, hemos hecho cambios en la naturaleza mucho más que nuestros antepasados en los cientos de millones de años que nos anteceden. Para darles un dato, Colombia emite en promedio, ¿sí?, cerca de 178.258.000 toneladas de dióxido de carbono al año. De esas, el 43%, como están viendo del lado izquierdo de la gráfica, corresponde a las emisiones de agricultura, de procesos de instauración de monocultivos también a través de la silvicultura y otros usos del suelo. Entonces, es después de estos otros rubros, la actividad que mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono emite. Y esto sigue siendo un problema porque la emisión de gases de efecto invernadero está relacionada directamente también con el cambio climático, algo que ya no es ajeno, algo que ya no está lejos, algo que ya no es solamente un planteamiento teórico o una proyección, es algo que lo estamos viviendo, ¿no? Y en ese orden de ideas, como todo el planeta, se proyecta que en el caso colombiano la temperatura aumentará en los próximos 40 años en 2.4 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener una incidencia muy marcada en el desarrollo de los cultivos que nos alimentan. Porque en una planta basta con el incremento de unas pocas centésimas de grado, ya la planta se toca, es decir, ya la planta altera su proceso fisiológico y de desarrollo. No se diga con 2.4 grados centígrados. Para darles un ejemplo, un cultivo de papa, que es de los cultivos globales, o sea, que alimenta a la humanidad, que todos nosotros aquí la consumimos, no puede hacer tubérculo, no puede tuberizar cuando la temperatura del suelo es mayor a los 7.5 o hasta los 9 grados, dependiendo de la altura. No puede echar tubérculo. Puede sí echar follaje, pero no formar tubérculo. Entonces, si a esa papa que estuvo acostumbrada durante siglos a un rango de temperatura que le permitía tuberizar, se le sube
medio grado centígrado, ya su desarrollo, la formación del tubérculo cambia y la producción disminuye y luego la alimentación también se ve afectada. Eso por poner un ejemplo. Entonces, para el caso colombiano, esa es la proyección en términos de si seguimos haciendo este tipo de afectación, en este caso causada por esta agricultura con enfoque de revolución verde altamente demandante de insumos externos de energía fósil y también causante de emisión de gases de efecto invernadero, no vamos a poder ni mitigar, ni frenar, ni ayudar a mejorar las condiciones de cambio climático. De hecho, hay evidencias de esto, ¿no? Bueno, ya la FAO ha hecho una serie de presentaciones de informes que da cuenta de cómo ya hay evidencias hoy en día de que por efectos causados por el cambio climático hemos tenido una reducción de cerca del 49% en la producción de cultivos por esta condición, ¿no? De cambio de lo que se denomina aptitud climática. Ahora bien, todo esto que acabo de mencionar no solamente tiene afectaciones en los recursos naturales, ¿no? No solamente en el agua, que por sí es preocupante, no solamente en los suelos, que por sí es preocupante, no solamente en términos del uso excesivo de agroquímicos, sino que también todo esto está asociado a la pérdida de una seguridad y soberanía alimentaria que se evidencian en problemas de malnutrición para nuestras poblaciones. Paradójicamente, esta forma de hacer agricultura se plantea, como recuerdan, a mitad del siglo pasado como una opción para mejorar las condiciones de hambre en el mundo. Hoy en día, nuevamente, incluso antes de la pandemia, el balance que arrojaban los informes que se hacen anualmente por parte de FAO mostraban que hemos retrocedido 5 años antes de la pandemia. En el año 2019 nos decían, hemos retrocedido 5 años a lo que íbamos avanzando en la disminución de problemas de inseguridad alimentaria y hambre en el mundo y volvimos a tener un incremento de estas cifras, ¿no? Y además de eso, los países que antes éramos considerados como países con hambre por falta de ingesta alimentaria, hoy somos países que sufren una grave epidemia relacionada con problemas de malnutrición con efectos en obesidad y sobrepeso por el consumo de productos procesados, ultraprocesados y además una ingesta muy cargada de carbohidratos sumado pues a una muy baja actividad física porque ya la agricultura y otras actividades que estaban ligadas a generar o a gastar esas calorías que ingeríamos ya han ido quedando en manos, ¿no? de otro tipo de tecnologías o rezagadas a otro tipo de actividades y esto ha tenido como incidencia también en los cambios de hábitos alimenticios y por lo tanto también en ese incremento de problemas de malnutrición evidenciados en obesidad, sobrepeso y esto pues deviene en una serie de problemas de salud, ¿no? Entonces, este tema relacionado con este tipo de agricultura ha tenido también una alerta a nivel global en el hecho de que inclusive cuando se planteó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de la Agricultura para los años 2030, para el año 2030, aparece como en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la agricultura es predominante. ¿Cómo puedo lograr el hambre cero? Sin una agricultura sostenible que produzca fresco, diverso, saludable y pueda alimentar a toda la población, ¿no? ¿Cómo puedo lograr salud y bienestar si no estoy consumiendo alimentos saludables? ¿Cómo puedo lograr un fin a la pobreza si no hay una relación equitativa con la tierra y con sus formas de producción? ¿Cómo puedo lograr paz, justicia e instituciones sólidas si tenemos conflictos por los usos de la tierra, ¿no? Y así para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la agricultura aparece como un eje transversal, porque es necesario voltear a mirar la problemática de la agricultura, pero más allá de un tema netamente productivo y de ingreso económico, ¿no? Más allá de algo que sea transable. Entonces,
Estábamos en ese panorama hasta el año 2019, con problemas de hambre, con este anuncio y la firma de lo que fue en su momento la COP16, desde el año 2016, cuando se firma este convenio, este pacto global por el tema relacionado con el cambio climático. Teníamos ya alertas también relacionados con estas crisis de pérdidas de la fertilidad de los suelos, y ya estábamos, bueno, planteándonos esta manera de poder tomar medidas frente a estas formas agresivas de relacionarnos con la naturaleza, y llegó la pandemia, ¿no? Entonces, lo que hace la pandemia es, más o menos en abril del año pasado, darnos de golpe y porrazo un vistazo de cómo nuestro sistema agroalimentario es tan vulnerable y que puede además acrecentar estos problemas de hambre en las poblaciones que más lo necesitan. Porque la forma en la que estábamos produciendo, porque la forma en la que estamos intercambiando nuestros alimentos, claramente no es sostenible. En ese orden de ideas se planteaban algunas predicciones en su momento, ¿no? Decían, la pandemia del coronavirus causará hambrunas mundiales. El coronavirus volverá más pobres todavía a cerca de pues, un medio billón de personas a nivel mundial. Se centraba la preocupación en América Latina, porque en su momento pues, nosotros nos convertimos en el nuevo epicentro del coronavirus, y esto pues también fue ligando a temas de pobreza, y pobreza que implicaba falta de ingreso económico para poder comprar alimentos cada vez más costosos, porque es que además de todo esto, la mayor parte de nuestros alimentos son importados, ¿no? Colombia merca más del 40% de su producción alimentaria por fuera. A pesar de que tenemos más de 8 millones de hectáreas disponibles en este momento o instaladas con producción agropecuaria, nosotros mercamos en el exterior porque no hay suficiente abastecimiento ni una distribución equitativa de los alimentos que necesitamos. Entonces, esto fue generando también una preocupación, ¿no? Al no haber trabajo, al no haber ingresos económicos para poder comprar esos alimentos, se advertía esa amenaza de una pandemia de hambre en nuestra región, ¿no? Y se iban dando también algunos anuncios, nos amenazaban incluso con cifras escalofriantes de que cerca de 80 millones de latinoamericanos quedaremos con inseguridad alimentaria grave, ¿no? Y que íbamos a retroceder a la década de los 70 precisamente por la falta de circulación de los alimentos. Estábamos en esas en la pandemia, y por el otro lado nos sugerían consumir alimentos frescos, ricos en vitamina E, antioxidantes, ¿no? Que nos iban a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, digo que es contradictorio porque tenemos un sistema agroalimentario altamente dependiente de insumos externos, mercamos en el exterior, producimos con enfoque de revolución verde, y la recomendación para mitigar impactos de pandemia es coma saludable, coma diverso, coma fresco, y bueno, ¿cómo accedo a ello? Si no hay recursos económicos y si además hay una serie de conflictos detrás de ello en temas del acceso también a la tierra para poder producir esos alimentos, ¿no? Entonces, este tipo de recomendaciones, ¿no? En términos de consuma frutas, verduras, granos, consuma nueces, almendras, frutos secos, lácteos, además del desayuno, del almuerzo y la cena, haga 2 comidas secundarias durante el día, hizo aún más grande esa brecha entre quienes podían tener la posibilidad de comprar esos alimentos y consumirlos, y aquellos que en medio de la pandemia tenían muy poco acceso, por lo menos a 3 comidas al día, mucho menos por lo ideal hacer para poder completar esos cinco momentos de alimentación que se estaban recomendando para fortalecer el sistema inmunológico. También este panorama se veía preocupante, sobre todo si miramos las cifras de pobreza en el país, ¿no? Los ingresos económicos de la población, sobre todo se acentuaba en la población rural, fue mucho más marcado. La falta de ingresos económicos y el incremento de la población en la pobreza monetaria, pero también en la pobreza multidimensional. Y a la par de esto, se hacía evidente esta plaga, así lo denominaban, de la desnutrición crónica en niños, sobre todo en casi todos los municipios del país. Entonces, ¿qué hacer frente a esta problemática compleja? Un problema de alta dependencia a una forma de producción
fundamentada en un enfoque de revolución verde vigente desde mediados del siglo pasado, altamente demandante de recursos económicos externos, de insumos externos, que redujo nuestra diversidad cultivada, que además requiere de importantes inversiones de dinero y que ha causado como consecuencia problemas ambientales, tiene incidencia en temas de cambio climático, pero además incidencia en un asunto vital, la alimentación y la nutrición de los pobladores globales, ¿no? Pero centrémonos en esta región y centrémonos en el caso que les estaba contando de Colombia. Entonces, bueno, ¿qué hacer frente a esta problemática compleja? Primero, necesitamos alimentarnos de mejor manera. Es vital. Necesitamos frenar la degradación de los recursos naturales. Necesitamos conservar la biodiversidad. Necesitamos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos mantener y volver a nuestra soberanía alimentaria. Y necesitamos urgentemente mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, sobre todo ubicada en las zonas rurales de nuestra región y particularmente en Colombia. ¿Qué alternativa se propone? No es la única, pero es la que hoy voy a compartir con ustedes y es un paradigma integral que tiene su orientación dada desde la agroecología. Porque los problemas agrícolas no se pueden resolver con propuestas puramente técnicas, porque además necesitamos pues un enfoque mucho más grande que incluya no solamente el conocimiento científico, sino y por sobre todo al sistema tradicional de conocimiento local, ¿no? Es importante que participemos todos los actores, es importante que de alguna forma logremos influenciar en un contexto político y en un contexto económico. Y frente a ello, pues bueno, está la agroecología, vista no solamente como un movimiento social o como una ciencia, sino también como un conjunto de prácticas, no solo productivas, sino también de relacionamiento con el entorno, con la naturaleza, con las organizaciones, con los vecinos, con la familia, prácticas de intercambio monetario, no monetario, formas de conservar semillas, entre otros, que forman este conglomerado de principios y directrices que permiten tener una posibilidad de mitigar estas externalidades causadas por el enfoque de la revolución verde. Sobre todo aquella centrada en la agricultura familiar con enfoque agroecológico. ¿Por qué razón? Porque este tipo de agricultura, a diferencia de la agricultura de revolución verde, que enfatiza en la producción de materias primas para la industria, la agricultura familiar agroecológica prioriza la producción de alimentos, prioriza la seguridad y la soberanía alimentaria, promueve la conservación del agua, el suelo, la biodiversidad. Se transa, se intercambia, alimenta mercados locales, no está pensada para exportación. Bien podría hacerse más adelante, no está mal, pero prioriza los mercados locales. Tiene fundamentación y apoyo del conocimiento local y lo que es más, mantiene vigentes formas tradicionales de uso y preparación de alimentos, lo cual involucra el rescate, conservación y uso de semillas y cultivos diversos, locales y culturalmente apropiados, muy ligado al concepto de la soberanía alimentaria. Bajo este panorama, entonces, y sabiendo que existen muchísimas experiencias de agricultura con enfoque agroecológico que tratan de mitigar todas estas problemáticas, nosotros nos planteamos una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo contribuye la agricultura con enfoque agroecológico a la seguridad y soberanía alimentaria en un contexto de cambio climático? Ese trabajo nosotros lo desarrollamos aquí en Colombia en un departamento que se llama Boyacá, que está ubicado, como pueden ver en el mapa, casi en el centro del país. Y dentro de este departamento hay también diversidad
de pisos ecológicos, de temperaturas, porque la cordillera de los Andes, como lo dije hace un momento, tiene esa particularidad. Somos la única cordillera a nivel global que tiene habitantes de manera ininterrumpida desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y en todo este camino trazado por la historia de la humanidad, del ser humano andino, en cada piso altitudinal hemos domesticado diferentes especies de plantas, hemos desarrollado diferentes formas de hacer agricultura y en este caso nos estamos centrando en 3 municipios ubicados en una zona alta de la cordillera de los Andes colombianos, cuyas altitudes van entre los 2.300 hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Estos se llaman Venta Quemada, Tibasosa y Turmequé. En estos municipios viven comunidades campesinas que en su momento fueron de origen indígena muisca y que después, producto de la colonización, conforme fue pasando el tiempo, pues tuvieron procesos como todos nosotros de mestizaje y están acentuados en esta cordillera llevando a cabo procesos de agricultura dentro de los cuales han ido incorporando una serie de procesos y cambios fabulosos que ya los vamos a ver. Nuestro trabajo para poder traer el día de hoy estos resultados se llevó a cabo desde este enfoque agroecológico, pero priorizando ese conocimiento, como lo digo, local, y para ello se hizo a través de la investigación-acción participativa que busca y promueve ese intercambio de conocimientos y no considera al agricultor, a la familia campesina como fuente de información, sino como un par con quien yo puedo generar conocimiento y dar respuestas a problemáticas reales, ¿no? En ese estudio, en ese trabajo que hicimos nosotros, llevamos a cabo la utilización de distintas metodologías, diferentes herramientas, ¿no? Que iban desde las entrevistas, las visitas a las fincas, el conversar con las familias campesinas, el poder hacer mapas de sus fincas, el poder llevar a cabo una serie de talleres, el hacer una toma de fotografías con dron, el también mirar cómo es el tema de su alimentación, de cómo ellos abastecen los mercados, pero también hicimos un estudio de cómo a través de los años, sobre todo los últimos 50 años, esas zonas han cambiado su estructura en biodiversidad, sus usos de suelo y también cómo ha variado su clima, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros encontramos en este trabajo en el que participaron cerca de 40 familias campesinas ubicadas en estos municipios en zonas cercanas? Encontramos que efectivamente durante los últimos 50 años, no es un mito, el clima ha cambiado, ¿sí? Y que ha cambiado de tal manera que las temperaturas que son calientes, no las temperaturas máximas, han tenido cada año durante la última década un incremento de hasta 0.4 grados centígrados por año. Eso es muchísimo. Estamos hablando de que la proyección que se hacía para Colombia del incremento de 2.4 grados centígrados en los próximos 40 años ya está, de hecho ya arrancó porque la evidencia nos mostró en el análisis que hicimos de todas las estaciones agroclimáticas ubicadas alrededor de estas zonas de estudio, de estas fincas y demás, que hubo una variación. De los días más calurosos, un incremento de 0.4 grados centígrados. Pero además de los días fríos, en días más fríos, es decir, con descensos de temperatura anual en promedio de 0.3 grados centígrados. Los agricultores nos decían en los talleres que hacíamos con ellos, el calendario agrícola que nosotros manejábamos antes fijo para época de siembra, para época de, inclusive de cosecha, etcétera, ya varió totalmente porque el clima también ha ido cambiando. Y ya si sembramos en épocas de mucho calor, ahora sí vamos a perder nuestras cosechas. Y también vimos que la precipitación anual se incrementó, ¿no? Con eventos extremos muy marcados, incluso con momentos en los que
ya hay lluvias que dañan los cultivos y con temporadas de sequía que, aunque no son tan marcadas, tienen incidencia en la presencia de heladas. Entonces, primero, sí hay problemas relacionados con variabilidad climática, lo saben los agricultores y lo dijeron también los datos de las estaciones meteorológicas. 2. ¿Cómo estaban sus suelos? Sus suelos son suelos erosionados. De hecho, corresponden en el país, en Colombia, a uno de los focos de erosión identificados, ¿no? Y además, sus cultivos, como son sistemas de producción de pequeña agricultura, no necesariamente están ubicados en las mejores tierras. Están ubicados en estos sitios relegados, en pendientes de hasta 50%, es decir, en suelos muy inclinados. Y eso da riesgo de procesos de movimiento en masa, es decir, de que haya deslizamientos. Los suelos donde están estas fincas son suelos ácidos, son suelos con contenidos tóxicos de aluminio y son suelos que tienen baja fertilidad. No obstante, no hay nadie más experimentador que un agricultor y conocedores de esta condición, como vamos a ver, han hecho una serie de cambios y han instaurado una serie de prácticas para poder mejorar la condición de esos suelos. También pudimos observar que efectivamente, como ocurre en el mundo, como ocurre en el país, la mayoría de las áreas destinadas a cultivos son bajo modalidad de monocultivo y han ido desplazando paulatinamente estos ecosistemas naturales como páramos, como bosques, algunos cuerpos de agua inclusive, y predominan las pasturas, los monocultivos, ¿no? Y eso es lo que uno puede determinar como su matriz principal de paisaje. Y en medio de esto, en medio de ese mar de pasturas, como la fotografía que están viendo, se ubican estos sistemas tradicionales de producción con enfoque agroecológico como una suerte de nichos, como una suerte de oasis, dentro de los cuales existe y vive una amplia agrobiodiversidad en la cual este momento vamos a aterrizar. Entonces, en estos 40 sistemas de producción en los que trabajamos, en medio de estas condiciones de clima, en medio de estas condiciones de suelo, los agricultores de esta zona han sabido aprovechar espacios para diversificar sus cultivos como una opción agroecológica, primero, de obtener alimento fresco, de subsistir de su propia producción, de abastecer sus mercados locales y de llevar a cabo procesos de intercambio, que ya lo vamos a ver. Lo que fue muy sorprendente para nosotros es encontrar que existen fincas en las que además existen relictos de bosque nativo que son cuidados al interior de sus predios, así como algunos ojos de agua o reservorios de agua naturales que ellos han ido cuidando, como en este caso, no sé si alcanzan a ver, con especies que permiten captar agua y proteger la evaporación de estos foquitos de este recurso. Para darles un dato, encontramos fincas, sistemas de producción que tienen hasta más de 155 especies cultivadas al tiempo. Y estamos hablando de fincas cuyo tamaño no sobrepasan las 3 hectáreas. Aquí en Colombia, menos de 5 hectáreas en la zona andina son consideradas minifundios. Menos de 3 hectáreas son consideradas microfundios. Y esa es la tendencia en la zona andina. El agricultor es mini y microfundista. De hecho, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, en frontera con Ecuador, encontramos en un trabajo reciente fincas que no sobrepasan incluso los 800 metros cuadrados en propiedad. Estamos hablando de espacios pequeñitos, pero tan pequeñitos y tan optimizados como un recurso de subsistencia de estas familias campesinas. Y la finca que menos especie tenía eran 52 especies. ¿Qué se sembraban? Especies alimenticias, especies ornamentales, especies con fines agroecológicos, es decir, que llamen a polinizadores, que sirvan como nicho para que enemigos naturales puedan refugiarse, ¿no? También, obviamente, como lo menciono, con temas ornamentales
y algunas con fines pecuarios, es decir, para la alimentación de ganado, y otros espacios como cercas vivas, cultivos, bosques, pastizales, ¿no? Es decir, había un área destinada bastante importante a la producción de alimentos con prácticas como policultivos, aplicación de abonos orgánicos, todo esto a través del laboreo manual, porque ellos son conscientes de que sus suelos son suelos ácidos, pobres en fertilidad, y que si yo a eso volteo con una máquina, con un tractor, lo que estoy haciendo es mucho más daño a esa materia orgánica, a esos microorganismos. Entonces es mejor hacer un laboreo manual, es mejor hacer la aplicación de esos abonos orgánicos, es mejor hacer prácticas de rotación de cultivos, es mejor instaurar cercas vivas y llevar a cabo todo un manejo integrado de ese cultivo para que ella llegue más vida, ¿no? Entonces, lo que también nos llamó a nosotros la atención es que en estas zonas, además de estas prácticas agroecológicas ligadas a la recuperación de esos suelos y además con fines de subsistencia para tener alimento diverso y poder mejorar sus condiciones, ellos ya conscientes de la problemática climática que fue causando o que ha venido causando como principal factor esta agricultura de monocultivo, ya desarrollaron una serie de estrategias para poder mitigar esos efectos causados por estos cambios de clima. Ya recolectan agua de lluvias, hacen zanjas de drenaje, llevan a cabo la elaboración de los surcos en contra de la pendiente, no a favor de la pendiente, sino en contra de la pendiente. Han instaurado barreras vivas, cortavientos. En algunos casos tienen la posibilidad de regar por la noche o en la madrugada antes de que lleguen las heladas. Algunos han podido instaurar invernaderos, tienen huertas con cultivos escalonados o tienen reservorios de agua, ¿no? Para aquellos periodos secos prolongados. Y yo resalto esto porque esto es algo que no se instaura producto de una capacitación recibida, sino que es la evidencia clara de un proceso de adaptación, de experimentación innata de quien vive del campo, de quien desde su experiencia, su experticia, plantea estas soluciones que hoy incluso desde afuera son consideradas como innovaciones, ¿no? Pero que para ellos constituyen esa base de aprendizaje para poder relacionarse mejor frente a un entorno biofísico que no les es amigable. Algo que también encontramos es que estas fincas agroecológicas ocupan la mayor parte de su producción, que de por sí, como lo vieron, es diversa, para el autoconsumo, que es lo que están viendo acá en la parte de abajo. Ese es el rubro más grande, es el destino más grande que le dan los agricultores a su producción. Seguidamente al autoconsumo, pero también al intercambio con sus vecinos, con sus familiares, ¿no? Al mercadeo también, en el mercado local, ¿no? Y como están viendo, hay categorías en las que los agricultores, mayoritariamente todos para autoconsumo, otro es para autoconsumo e intercambio, otro poquito para autoconsumo y mercadeo, y otros agricultores para los tres rubros. Es decir, hay una suerte de circulación de los alimentos al interior de la misma comunidad. Y este es un ejemplo, esta tablita va mostrando, del lado izquierdo tienen ustedes un ejemplo de un tipo de almuerzo que en la zona se puede consumir en un día normal. Un primer plato que es una sopa, un segundo plato que pues es algo ya que tiene más acompañado con carbohidratos, con algunas verduras, con algunas leguminosas y cuando es posible alguna proteína animal, y una bebida como por ejemplo un jugo de frutas, ¿no? Un agua de panela o un guarapo, que es algún extracto fermentado. Pero lo que quiero mostrar con esto es que la mayor parte de los productos ligados a este menú de ellos, que es un menú diario, proviene de su autoconsumo. Otro componente, pues, del intercambio y algo de la compra, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que ellos no producen en su finca, como, qué sé yo, la panela, el aceite, el café, pues obviamente tienen que comprarlo por fuera, o aquellos productos que son de clima cálido, lo tienen que comprar por fuera, pero el mayor rubro de consumo está dado en un almuerzo o en una comida de lo que producen en la finca. Cuando comparamos nosotros esto que la gente consume y produce versus las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en temas de qué es lo que se debe consumir diariamente,
vemos que existe casi, ¿sí?, una similitud frente a esas recomendaciones. Es decir, la familia campesina con producción agroecológica diversificada casi que equipara su consumo a las recomendaciones dadas por la OMS para el consumo de aceites y grasas, el consumo de lácteos, el consumo de proteína animal, como por ejemplo el caso de los huevos, que es lo más común ahí, las verduras, las frutas, cereales y tubérculos, ¿no? Solo que en el caso de los agricultores con los que nosotros trabajamos, obviamente por la demanda de su trabajo físico, consumen más carbohidratos, maíz, tubérculos, raíces, pan, pasta, ¿no? Arepas, producto pues también del maíz o del trigo, pero porque pues esa es la demanda de su actividad física. Al comparar también cómo esto que ellos producen está ligado con algunos componentes establecidos para la soberanía alimentaria, como la diversidad histórica productiva, es decir, el mantener en sus fincas cultivos tradicionales que no son necesariamente solo o papa o maíz o arroz, sino también una serie de frutas, de verduras, de leguminosas, pero además de aquellas que son nativas, hoy mal llamadas, marginadas o subutilizadas, nos dan cuenta de que existe esa diversidad histórica productiva en la zona. El 80% de las fincas, ¿sí?, son agroecológicas o están en proceso de transición a la agroecología. Que en la zona hemos visto y encontramos que hay una minimización de la producción de residuos, porque todo se recicla con sus prácticas. Porque además hay un medio rural vivo y productivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el 50% de los ingresos de esas familias proviene de sus fincas y hay un constante proceso de intercambio de experiencias con otros miembros que llegan a su comunidad ahora a buscarlos para que les vendan comida o para que también los capaciten. Que hay una alimentación sana, equilibrada y culturalmente adecuada. ¿Por qué? Porque tienen acceso y disponibilidad en sus huertas de frutas, de proteína animal, de verduras, de hortalizas, ¿no?, que dan la pauta para que estas familias agricultoras puedan aproximarse a una alimentación saludable, ¿sí? Aunque pues obviamente el consumo de carbohidratos, como le dije hace un momento, por su actividad física, puede tener una alerta, pero estamos viendo que consumo de productos procesados o ultraprocesados en las fincas con las que trabajamos no era representativo, de hecho no existía, ¿no? Otro componente de la soberanía alimentaria es el tema de la educación. Y una serie de asociaciones de la sociedad civil que forman parte de estas comunidades han recibido y gestionado procesos de capacitación para la instauración de sus huertas caseras, ¿no? Y lo que es más, se llevan a cabo circuitos cortos y de proximidad. Para ponerles un ejemplo, en lo que está representado en ese plato, nos da a nosotros la idea, más el trabajo que llevamos a cabo en cada una de estas fincas, que hay elementos de soberanía alimentaria, hay elementos de aporte a seguridad alimentaria, además de las otras prácticas relacionadas con mitigación a cambio climático y así como también conservación de suelos. ¿Qué encontramos además? Que hay una serie de procesos de intercambios no monetarios propios de la agroecología, ¿no? Trueques forman parte de la cotidianidad de estas comunidades. Regalos, si alguien va a visitar a la finca o si ellos van de visita o si se encuentran con algún vecino, un familiar sobre todo, es muy común porque es parte, digamos, de la cultura campesina el otorgar este regalo y el principal regalo es lo que haya de cosecha, ¿no? Y sobre todo el intercambio de semillas, liderado como nosotros lo vimos, sobre todo por las mujeres agricultoras. Obviamente hay intercambios monetarios y estos intercambios monetarios se dan, como lo mencioné, en los mercados locales e incluso ellos ya han logrado proyectarse de tal forma que llegan directamente a sus fincas los compradores de los municipios vecinos o incluso gente de Bogotá que ya he escuchado de ellos hacia sus fincas para poder comprar sus alimentos, ¿no?
Y algo que también pudimos determinar es que esta producción no solamente es un conjunto de las prácticas relacionadas con el manejo de los cultivos o las prácticas de consumo o las prácticas de conservación o las prácticas de intercambio, sino que está muy fuertemente respaldado por un proceso de cohesión social, de un conjunto de familias campesinas organizadas que con o sin Estado han logrado trazar la ruta para los procesos de reconversión de sus sistemas de producción, porque ya la agricultura con enfoque de revolución verde no daba para más. No podían seguir endeudados, no podían seguir vendiendo su tierra para poder saldar estas deudas, para poder en práctica este tipo de agricultura, y decidieron cambiar radicalmente su forma de producir. Este gráfico solamente lo que intenta mostrar es un ejemplo de la cantidad de relaciones que existen en una de las comunidades con las que trabajamos, que es en el municipio de Tibasosa. La mayoría de ellos, organizaciones campesinas que tienen relación entre sí, que se apoyan, que gestionan, que intercambian, ¿no? Tristemente no aparecen, es mejor dicho, es muy poca la participación de entidades estatales. Pueden estar ahí, hay algún apoyo de universidades o de algunos centros de investigación, pero la mayor parte de este apoyo que ha hecho posible estos procesos de transformación son esas organizaciones sociales, ¿no? Entonces, esta es otra cara del tema del enfoque agroecológico que pone de base el hecho de que, como empecé, agroecología ciencia, sí, agroecología práctica, sí, pero agroecología movimiento social. Entonces, no podemos tener éxito en la producción agroecológica si no hay un apoyo y una fundamentación de base desde el movimiento social, y claramente para nosotros fue una evidencia de que gracias a ese movimiento social se lograron gestar organizaciones como estas, Asomercampo, la organización Semillas, Agrosolidaria, bueno, y lograron empujar inclusive espacios gestionados con las alcaldías para poder expender sus productos en las plazas de mercado de sus municipios. Así como también la creación de asociaciones. En este caso, AITAF, que es la Asociación Innovadora de Tubérculos Andinos de Boyacá, liderada por una mujer además adulta mayor, que ha logrado movilizar con el apoyo de la comunidad, la participación de jóvenes, de niños, de hombres, de mujeres, para recuperar semillas nativas de tubérculos andinos, ¿no? También nos encontramos ahí los nexos que estas comunidades ya tienen con mercados agroecológicos fuera de su territorio. En este caso, el mercado agroecológico Tierra Viva, que forma parte de la red de mercados agroecológicos de la ciudad de Bogotá, tiene una participación de este grupo de agricultores con los que nosotros tuvimos la suerte de trabajar en temas de poder transmitir a quienes compran estos alimentos sus productos, sus conocimientos y también estas formas alternativas de usar esta producción, ¿no? Y pues esto además va muy ligado, como lo menciono, a otras formas de articulación que incluso ya tienen una incidencia a nivel nacional. Quiero ir terminando, dejando como las bases sentadas acá con estas fotografías en las que me gustaría mostrar que producto de todo este proceso pudimos encontrar como conclusiones que la producción diversificada de pequeños predios con enfoque agroecológico garantiza en su mayoría elementos de acceso, de disponibilidad, de estabilidad, de alimentos diversos, frescos y culturalmente apropiados, a través de prácticas agroecológicas que recogen el conocimiento local como una estrategia clara de subsistencia, ¿no?, frente a un panorama biofísico, político y económico que constantemente a las familias campesinas les ha sido adverso, ¿no? Y que además permite el abastecimiento de mercados locales y que además permite evidenciar elementos de soberanía alimentaria mientras generan una serie de procesos y prácticas para mitigar cambio climático. Esto, sí debo enfatizar, se ha hecho únicamente desde las organizaciones campesinas con muy poco apoyo estatal. Y cierro mencionando que no solamente se necesita ser resiliente al cambio climático de manera que el cultivo, la especie lo sea, sino también la organización campesina nos ha dado a nosotros una lección muy grande que pese a todas las adversidades,
ellos son también resilientes en sí mismos porque han marcado una serie de estrategias para poder resistir a embates naturales, a problemas alimentarios y también a una suerte de abandono por parte de organismos del Estado. Con este pincelazo, entonces, quisiera dar por terminada esta primera intervención, esta primera conversación con ustedes, en las que seguramente el día de mañana podrán ir ahondando cuando ya el profesor Gabriel haga la presentación en términos de los procesos de transición a la agroecología. Para llegar a esto, estos agricultores no fueron de 1 o 2 años, 3 años, hay procesos de transición que duran hasta 15 años, dependiendo de la forma en la que está o el estado en el que está el sistema de producción, dependiendo de la forma en la que está la organización social de esa zona, dependiendo cómo está la gestión también con las autoridades y también dependiendo de la forma en la que se pueden intercambiar los alimentos. Es decir, la transición no solamente es una transición técnica, porque caeríamos en la misma trampa o en el mismo enfoque de la agricultura convencional, donde recetamos una serie de insumos, esta vez orgánicos, ¿sí?, pero seguimos vendiendo en mercados convencionales. Esa no es la idea de la agroecología. La agroecología es velar por la soberanía alimentaria, es decir, el alimento equitativo e inclusivo para todos sin distinción, que no sea el acceso a ellos solamente porque tengo dinero, sino que puedo acceder a ellos porque puedo producir mis alimentos, porque puedo intercambiar conocimientos, semillas, ¿cierto? Y porque además puedo comprarlos en un mercado que priorice las bases de lo solidario. No en un supermercado con un sello etiquetado que además lleva plástico y que sigue la comercialización de orden convencional. La agroecología no prioriza eso porque no estamos hablando de soberanía alimentaria. Con eso cierro, me disculpo si me pasé por ahí unos 9 minuticos, pero... Gracias, Neidy. Muchas gracias, Neidy. Bueno, ahí dejo, igual hay información que les puedo compartir si están interesados, una suerte de publicaciones también para que vayan conociendo un poquito más de nuestro trabajo. Sí, seguramente eso después te lo vamos a pedir mañana pasado para poder subir a la plataforma de este módulo y que todos tengan acceso a eso, incluso si tenemos un foro donde seguramente van a aparecer preguntas que sí, sería interesante que vos pudieras contestar porque seguramente va a haber contactos que quieran seguir en comunicación contigo. Así es, con mucho gusto. Bueno, el tiempo es súper interesante, te agradecemos muchísimo. La verdad que muchos conceptos, que algunos que se han venido tocando, otros muy innovadores, muy claros desde tu presentación y la experiencia que ustedes están realizando en Colombia, más que linda, ¿no? Pero para aprovechar el tiempo, lo que ahora íbamos a hacer, dividirnos en grupos, vamos a tener media horita para 2 preguntas que nos dejó Neidy, que ahora las vamos a poner en el chat, y luego de esa media hora volveríamos para hacer la plenaria con ella, donde ustedes puedan, de alguna de las preguntas que surjan de esta consigna o las reflexiones, compartirlas con ella hasta donde nos dé el tiempo, ¿no? Siempre recordando que después tenemos la plataforma nuestra. Así que, si les parece, vamos a poner primero aquí en el chat las preguntas que nos dejó Neidy para hoy, para trabajar hoy. Esas mismas 2 preguntas, Neidy, las traducimos al portugués porque tenemos Perfecto. también amigos de Brasil Muy que bien. están haciendo el curso, que acá en Muy el bien. chat estaban poniendo algunos comentarios. Qué bien. Y las vamos a poner también en el grupo WhatsApp, así que mientras nos vamos dividiendo en las salas, que serán 10 por lo que estamos viendo, tratamos nomás de ver que haya algunas, si vos las querés ir leyendo, Neidy, a las preguntas. Claro que sí, con mucho y yo voy gusto. armando las salas. Por supuesto que sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo fortalecer los procesos de producción, abastecimiento y consumo de productos agroecológicos en nuestro territorio? La segunda,
¿Qué elementos de política pública deben considerarse para fomentar los procesos agroecológicos en nuestra región? Bien. Y bueno, ahí las ponemos en el chat y les mandamos la invitación a conectarse. Si alguien de habla portuguesa o de habla española ve que está en un grupo que no coincide el idioma que cada uno quería, se sale de la sala y lo volvemos a reasignar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Les pedimos que le den OK a sus... Ahí vemos que ya todos van yendo a sus salas. Y bueno, Neidy, en el caso tuyo... ya aceptaste por si querías participar en una. Me gusto. ¿Cómo ha ido el trabajo en grupos, Modesta? Estuve en el grupo 9, creo que fue intenso, porque cuando el compañero de México estaba hablando, teníamos que volver a sala. Entonces, muy interesante la experiencia. Estuvimos 3 paraguayos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pero muy interesante. Muy Bien. clave las preguntas. Bueno. Hemos vuelto todos aquí a la sala común. Y bueno, para quienes quieran hacer preguntas, comentar también las impresiones, reflexiones de su grupo, les pediríamos que levanten la mano, así los vamos viendo y podemos darles el audio. Aquí estará Neidy para poder interactuar también con nosotros. Y aprovechar, bueno, estos 25 minutos que nos quedan de sesión, lo más que podamos. Bueno, Marta. Sí, muchísimas gracias, Neidy. Creo que tu conferencia ha sido un manto de esperanza y de buenas ideas de que es posible reconvertir no solamente el suelo, sino la práctica cultural, el intercambio, la autoestima, la vivencia de los rituales, ¿no? Yo trabajo más en el campo de la construcción de la paz. Y hay uno de los temas que hemos trabajado, yo estoy en Medellín, pero soy bogotana, mi madre es de esa región que tú presentaste, y trabajamos mucho un tema que creo que son pistas también desde el enfoque de construcción de paz, de transformación de conflictos, que es el tema de la geografía de identidad. Y es que la gente cuando tiene un proceso organizativo sólido, cuando tiene garantizados estas prácticas de consumo, de producción de consumo, pero también el trueque, el intercambio cultural, más difícil es que se desplace a otros lugares, más fácil es que se enfrente a retos de crisis climática, de violencia armada, como pasa en Colombia. Entonces, para mí ha sido maravilloso escucharte. Muchísimas gracias. A ti, Marta, muchas gracias y ojalá, ya que estás aquí en Colombia, sea muy pronto que nos podamos encontrar en persona. Gracias también por compartir esa experiencia bonita desde ese vértice en el que tú estás ahora aportando a la sociedad. Aquí estamos con mucho gusto para servirles en lo que crean conveniente. Gracias. Serviría mucho si tenemos tu correo electrónico. Por supuesto, ya mismo lo pongo en el chat. Bueno, gracias, Marta. Está Rosalba. ¿Querés? Neidy, buenas noches. Ya. Rosalba, buenas noches. Te felicito porque presentaste una investigación de una manera tan linda, tan fácil de comprender
tan sistemática que, mejor dicho, yo quedé encantada con esa presentación, porque es la forma en que uno presenta los resultados para que todas las personas los puedan entender. Bueno, Neidy. Qué bueno, gracias, Salva. Yo no soy ajena a la investigación en este aspecto. Yo trabajé en la Javeriana también e hice mi investigación doctoral con el programa Suyusama en Nariño. Ay, qué bien, muy bien. Los conozco, trabajamos con ellos también hace poco, qué chévere. Incluso este año me publicó la Javeriana un libro sobre creación de conocimiento y mentoría con el programa Suyusama, que trabaja todo lo que tú estás diciendo. Pequeños productores. Por eso me encantó tu presentación y felicito pues a Carlos, a Modesta por esta selección tan maravillosa de esta presentación. Pero bueno, yo quiero enfocarme un poco en tus preguntas. ¿Cómo fortalecer los procesos de producción, abastecimiento y consumo de productos agroecológicos en nuestro territorio? Nosotros estuvimos en el grupo 6, no alcanzamos a terminar la discusión, pero digamos que se concluye un poco o se ve en lo poco que se habló, que lo importante es promover el consumo responsable de lo local. ¿Sí? Sí. Ahora bien, la persona que habló ahora es Marta, que está trabajando en construcción de paz. Cuando nosotros, es que este país es tan particular, porque los otros países tienen problemáticas y nosotros, además de la misma problemática, tenemos un problema de violencia. Es cierto. Entonces, pero todo lo que es agroecología, todo lo que tú mencionaste en tu proyecto, pues es una herramienta de construcción de paz. Así es. Y eso lo vi yo en Nariño y lo he visto también en mis trabajos que he hecho en Putumayo, que pues es que el entorno es complejo. Yo no creo que nos alcance a caber en la cabeza lo que uno ve cuando va a esos sitios, además de la belleza natural y la diversidad de alimentos, la diversidad de personas, la gente feliz, pues hay una complejidad en cuanto a paz. Así es. En este país se firmó un acuerdo y uno ya no habla de post, o sea que estamos en paz, sino post una firma y nos seguimos entre todos matando. Pero estos proyectos que presentaste tú hoy es donde uno encuentra esperanza en Colombia. O sea, se está construyendo paz. Nosotros tal vez no podamos abarcar tanto, Marta. Es que la paz es una semilla. Y es como una semilla de mostaza. Y la paz se va construyendo de a poquitos con esos pequeños agricultores y los neocampesinos como nosotros, que tenemos un pedacito de tierra de 200 metros donde cultivamos aromáticas y de pronto una lechuga, ahí es donde sembramos la construcción de paz, porque la construcción de paz requiere de que la gente en los territorios tenga dinero, ¿sí? Tenga una economía, que pase de ser, como dice el proyecto Suyusama, pase de ser de una economía de subsistencia a una economía para alcanzar la vida querida o el buen vivir. Es correcto, es correcto. Entonces, te respondo la segunda que no alcanzamos nosotros a ver. ¿Qué elementos de política pública deben considerarse para fomentar los procesos agroecológicos en nuestra región? Nuestra región está siendo abatida por una cosa que se llama unos políticos corruptos que venden nuestros países al mejor postor. Y estamos llenos de tratados de libre comercio que en este país han acabado el cultivo del trigo. Hay por ahí unos papers divinos de por qué se acabó el cultivo del trigo en Colombia. ¿Sí? ¿Por qué se acaban y por qué se va a acabar el cultivo de arroz e incluso hasta el de café? ¿Por qué? Porque se firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, ¿cierto? El tratado de libre comercio con los Estados Unidos producen arroz, pero el consumo per cápita de arroz en Estados Unidos no es lo mismo que el consumo per cápita en Colombia. Cuando empiezan a hacer nuestros políticos esos canjes
y esos tratados de libre comercio que a nosotros no nos convienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hasta que nosotros no empecemos a votar, incluso los mismos campesinos voten bien, pues nosotros vamos a seguir igual. Porque cada vez hay más tratados de libre comercio que lo que hacen es lo que tú decías, que lo dijiste divino también, Neidy. Nosotros mercamos en el exterior. Y mercamos papa. Café. Café. País cafetero, merca en el extranjero café. Bueno, yo no merco café, yo tomo mis cafés colombianos. Pero, digamos, sí, se está viendo eso. ¿Qué es corrupción política? Porque al firmar un tratado de esos, yo no sé cómo es que lo firman. ¿Ven? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer, para esa segunda pregunta, política pública, qué es? Pues si seguimos en eso, es como yo decía la vez pasada, parece que tenemos como un karma de pobreza. Porque se repite y se repite y se repite. Pero yo creo que yo pienso que con la agroecología y ese movimiento tan fuerte, y finalmente, Marta, vamos a construir paz, así sea en pedacitos. Ese concepto de construcción de paz es clave. La paz se construye, no se firma. Bueno, muchísimas gracias, Neidy y Marta. Un abrazo desde Bogotá. Muchas gracias, Rosalba. También un abrazo desde Bogotá, aquí con los cerros orientales detrás, la Javeriana, con un frío terrible. Pues, y bueno, aquí estamos. Yo voy a escuchar las intervenciones de todos y con mucho gusto después voy a dar como unas ideas que recogen estos planteamientos tan interesantes que nos están compartiendo. Bien, tenemos por tiempo, yo creo que si son sintéticos, Pedro y Margarita, llegamos a que le puedan plantear todos a Neidy. Pedro de Jesús, si querés arrancar. Hola, buenas noches, un gusto. Estoy hablando de acá, de la serranía ecuatoriana de Ibarra. Buenas noches, Valle del Chota, compatriota. ¿Cómo Buenas está? noches. Yo también me enteré que es ecuatoriana, Neidy. Ajá, Sí, para que señor. vea que uno sabe de cosas. Un gusto. Bueno, en nuestro caso, bueno, yo estoy trabajando ahora en el FEP, Fondo Ecuatoriano por un Progreso, y se observa también que es, y en el marco de las dos preguntas, ¿no? El tema de la necesidad también de la participación de organizaciones no gubernamentales para realizar procesos locales. Sí, para nosotros acá y en el territorio ancestral, cuando se habla de esa manera, Imbabura, Carchi, las poblaciones afros y también indígenas, que somos quienes tenemos esta relación con la tierra más cercana, tipo familiar, podríamos decirlo así. Sí, es necesario también, y les decía en el grupo, es necesario que tengamos claro que sin tierra no somos campesinos, sin tierra no producimos, sin tierra no nos alimentamos. Y el Estado ecuatoriano se supone que a través de las leyes, y ahí sí lo que dijo hace rato Rosalba, no solamente con la firma de las leyes, sino también con voluntades políticas y de los diferentes gobiernos que Latinoamérica está teniendo un problema súper fuerte de corrupción, y aquí en el Ecuador pues es muy grave. Debería irse creando opciones, oportunidades, no solamente para el tema de producción, sino también para el tema de acceso a tierra, acceso a procesos agrícolas también locales, y con ello ir rescatando, ojo, el tema de producciones ancestrales, sí, porque poblaciones indígenas y afros somos, y lo digo así, somos campesinos por naturaleza. Luego de eso que hayamos salido a las ciudades y otra cosa. Pero ese tema de la ancestralidad tiene mucho que ver también con parte de la identidad de las poblaciones. Y con ello, estos temas de trueques, estos temas de mejoramiento también de producción, ese tema de eliminar los monocultivos. Pero allí sí es necesario, y lo dijeron hace un rato Rosángela, me parece, con un tema de una política pública clara, porque como va el tiempo también, las familias van necesitando de recursos económicos para mantener a sus familias. Entonces, va en esas dos andariveles. Es súper necesario fortalecerlos, sí, a través de procesos ancestrales que se retomen al tiempo hoy, sí,
Y aparte de ello, el Estado, los estados, gobiernos, también deben de establecer políticas públicas, y lo podemos decir así, de acción afirmativa, específicas, para estos grupos, para estos sectores campesinos, y con la ayuda también, claro está, de la mano de fundaciones, organizaciones y también financistas que tienen que estar allí. Eso. Muchas gracias, Pedro. Muy bien. Veo que está caminando con ese cielito despejado allá en el norte del Ecuador. Qué bueno poder saludarlo y gracias por los aportes. Van sumando las observaciones que voy a compartir ahora. Le tenemos a Pedro. Pedro Rue. Aló, Aló. hola. Los elogios para Neji me ahorrar por el tema de tiempo. Estuvo sencillamente brillante la exposición, muy Muchas didáctica. Una cuestión que me anda rondando la cabeza es aquello de qué partimos, que es lo fundamental para la promoción y el fortalecimiento de la agroecología es el saber popular. Eso, digamos, ese es el fundamento de esto. Pero ¿cómo hacemos? Pero necesito encontrar la posibilidad de hacer dialogar ese saber popular con el conocimiento científico que está avanzando. Digamos, ¿cómo plantear quizás sea el retorno a la pregunta y aprovechar que Neji pueda ilustrarme un poco más en ese sentido? ¿Cómo hacer ese diálogo entre el saber popular y el conocimiento científico? Gracias. Gracias, Pedro. Margarita, y cerramos por allí, así le dejamos a Neidi unos 5 minutos al final para el cierre, ¿sí? Sí, Adelante, Margarita. Gracias, buenas noches. Me encantó la presentación de Neidi, felicidades. Buenísimo que podamos acercarnos a estas informaciones que, como decíamos en el grupo, si no hay estos espacios, pues se quedan en la academia. Lo conocen, los que están ahí estudiando y tanta gente que puede, digamos, aprovecharla. Yo quiero compartir, bueno, 2 cosas que compartí en el grupo que tiene que ver con que lleguen estas informaciones masivamente a muchas personas. Una de las compañeras ponía esa preocupación, ¿cómo se le lleva también masivamente esta información a tanta gente? Yo decía películas o documentales que llegan a mucha gente y que movilizan, porque traducir esto en una película como aquella de El día después, que se veía cómo el cambio climático afecta terriblemente un estado como Nueva York, como Manhattan, y tapa los rascacielos, pues moviliza. Pero en cuanto a lo que es los tomadores de decisiones, pues el camino tiene que ser otro. Uno de los compañeros del grupo, que es de los movimientos sociales, o sea, es como que, bueno, después que tiene uno esta información y es de un movimiento social, ¿qué hace? Entonces, mi invitación es a que desde las bases se escriban las propuestas y que puedan entrar a los congresos y que en esas propuestas pues participen, esto que decía este señor aquí al final, Pedro. ¿Te queda Margarita? ¿Se fue Margarita? En el cual conversa, él sabe. Sí. Okay. Sí, ¿se escucha? Sí, ahora sí ya volviste. Y, ok, se me fue, me voy a mover aquí un poquito. Entonces, por último, quería decir algo, porque me resuena eso que mencionaba Rosalba de los políticos corruptos. Digo yo, aunque no fueran corruptos, si sus ideas y sus propuestas de leyes y las leyes que aprueban, porque no están representando los intereses de la gente común, del campesino,
Entonces, ahí es que viene que yo me pregunto entonces, ¿cómo acercamos los campesinos? O sea, yo me busqué a alguien que me dio pistas, me encontré con Isabel Rauber por aquí, por estos medios, y me sugirió un libro donde habla de los movimientos populares y la política. O sea, para mí se necesita un puente que conecte estos reclamos y esta sabiduría de los movimientos populares con los movimientos políticos, con los partidos políticos, con los representantes, porque si no, nunca va a llegar lo que la gente está pidiendo. Listo. Paso palabra. Muchas Bien, gracias, Margarita. gracias Margarita. Está Juliana y ya Neidy, tus respuestas. Claro que sí. Oi. Tá ouvindo bem, né? Sou Juliana. Mucho gusto. Sou Juliana de Belém, na Amazônia, né? Belém do Pará, na Amazônia. Quanto à sua apresentação, só agradecer, né? Nos sentimos muito conectados e há muita semelhança, né, no comportamento. Quanto à primeira pergunta, nosso grupo discutiu e viu, enfim, que, né, é importantíssima a troca de conhecimento, esse esforço para mudar os hábitos, né? Precisa haver uma coesão social também, mas o intercâmbio de conhecimento assim é fundamental, não só entre os saberes científicos elegidos na universidade, nas escolas, mas o saber popular também. E como naturalmente há essa quebra de diálogo entre ancestrais e gerações mais novas, então há que fazer um esforço para que essa comunicação se mantenha, né, e não se perca o conhecimento. Também foi sugerida a formação de comunidades para facilitar e fortalecer esse serviço, né? Desde todo o ciclo da produção, abastecimento e consumo. Com relação à segunda proposta, segunda pergunta, se falou muito em educação, porque, pelo menos no Brasil, as décadas anteriores, até década de 80, as escolas de ensino fundamental e médio tinham uma disciplina chamada Atividades para o Lar, que trazia artes manuais, como crochê, tricô, pintura, marcenaria, para pequenos concertos na sua residência, e também tinha a possibilidade de você escolher culinária, que rapazes e moças poderiam fazer. E muitas escolas de países desenvolvidos também têm essa disciplina. Então, se nós queremos fazer um curso assim, na nossa região, a gente tem que ir em escolas especializadas para chefes de cozinha, quanto, na verdade, isso deveria ser socializado mesmo em escolas, para os jovens, adolescentes e crianças, que passa desde o processo de limpeza do alimento, aproveitamento do alimento e consumo de todo aquele alimento que anteriormente se era jogado fora, como talo, folhas de determinados alimentos era jogado fora. Agora, há necessidade desses jovens aprenderem que não precisa mais jogar fora. Pode-se aproveitar o alimento no todo. É isso, muito obrigada. Ok, no, muchas gracias, Juliana, muy amable. Bien. Bueno, para dar respuesta en este corto tiempo que tengo, primero, dejo ahí en el chat, es un enlace de un artículo, no es un artículo científico, es un artículo de divulgación de donde son los propios agricultores que participaron en esta investigación quienes cuentan cómo fue ese encuentro entre campesinos y científicos, dice, dos sabidurías para enfrentar el cambio climático, porque es supremamente clave para estos procesos que todos los actores estemos aliados y sintonizados en ese proceso. Y eso es muy importante si es que queremos que esto tenga un efecto real. Yo voy a compartir mis respuestas a las interesantes recomendaciones y también observaciones que hicieron quienes intervinieron con estos ejes centrales. ¿Cómo lograr estos procesos? Decíamos, ¿no? ¿Cómo lograr estos procesos? Bueno, debemos partir
no necesariamente de esperar que estos vengan desde el Estado. Lo hemos visto en las experiencias que hemos acompañado. Los procesos que han tenido éxito en la transición hacia la agroecología en todas sus dimensiones, no solo productiva, sino también organizativa, también de intercambio monetario y no monetario, parten de un proceso de base, de una consolidación que arranca incluso, hay muchas más experiencias que si tuviéramos aquí toda una tarde para contárselas, les contaría e incluso invitaríamos a los mismos protagonistas para que la cuenten. Hay procesos que han arrancado con una sola mujer, una agricultora campesina que decide cambiar su proceso y eso con el paso del tiempo generó un contagio positivo a su familia, a sus vecinos, a su comunidad, que luego hizo presión para que el Estado, los organismos del municipio, de la Secretaría de Agricultura Nacional, le preste atención y le dé apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Desde las bases también podemos jalonar esos procesos de cambio y la generación de política pública. ¿Se demora más? Sí, pero también es posible y necesario arrancar sembrando esta semilla, logrando, primero, procesos que nosotros denominamos de gobernanza local, ¿sí? Empezar desde lo local, desde el primer núcleo social que es la familia, luego la incidencia en la vecindad, en otros actores del territorio y poder lograr así estos procesos de gobernanza local, donde tomemos las decisiones sobre nuestros procesos productivos, alimentarios y de intercambio. Tenemos una experiencia muy interesante en Venta Quemada, que es un municipio en el que trabajamos, donde la misma comunidad decidió generar su propio plan de desarrollo sostenible, cada uno con sus roles establecidos, sus actividades y responsabilidades, y han logrado convertir ese pedacito de territorio en un territorio ejemplo, en lo social, en lo político y también en lo productivo. Entonces, clave los marcos de gobernanza local donde existan otros aliados, entre ellos la universidad, ONGs, como también lo dijeron, y otras entidades que puedan y que quieran apoyar estos procesos, que menos mal hoy somos más. Es clave el fortalecer procesos de capacitación y acompañamiento. Esto que ustedes están haciendo hoy es fabuloso, porque lo que estamos recibiendo hoy lo podemos replicar y comunicar a otros compañeros, a otros colegas. Y el proceso de capacitación a los niños, la instauración de las huertas escolares, el volver a recordar la importancia que tiene sembrar nuestra propia comida, el pensar que listo, no tengo tierra, pero puedo romper el pavimento y sembrar ahí, ¿no? Poder hacerlo en el balcón, poder hacerlo, como les digo a mis estudiantes, si tengo una ventana, ya tengo una fuente de luz, puedo poner unas materas con plantas para tener mis cultivos. Fortalecer procesos de capacitación y acompañamiento, niños, jóvenes, adultos mayores en diferentes escenarios. Es clave impulsar los liderazgos locales. Ustedes están aquí, ustedes son líderes, todos somos líderes capaces de replicar con el ejemplo nuestras acciones y fortalecer esos procesos. El fomento del capital social, procesos de cooperación, de confianza, de este tejido social es clave también para poder fomentar la sostenibilidad de los procesos agroecológicos. Animar estas redes de cooperación y visibilizar, ya lo dijeron también, y valorar el conocimiento local, el conocimiento ancestral como base importante de retomar esa memoria gastronómica, esa memoria productiva, esa memoria diversificada para acercarnos más a los procesos sostenibles. ¿Cómo puedo hablar de agroecología si solamente siembro 2 cultivos? No, necesito más, necesito diversidad. Entonces, ¿cómo lo hacían mis abuelos? ¿Cómo lo hacían los agricultores en la zona? ¿Cómo lo hacían nuestros antepasados? Y eso, ¿cómo lo puedo poner en diálogo con las nuevas tecnologías, con el nuevo conocimiento que hoy desde la academia podemos brindar? Lo que se conoce como el diálogo de saberes, pero no el cliché del diálogo de saberes donde un agricultor va y participa en un taller y decimos, ya participó. No.
El diálogo de saberes empieza por reconocer y respetar la individualidad y el conocimiento del otro. Y solo ahí, de manera conjunta, podemos generar estos cambios. Por eso es clave la valoración y la visibilización del conocimiento local. El diseño y la promoción de canales alternativos de comercialización también es clave, ¿no? Apoyar estos procesos locales de mercados campesinos, de mercados agroecológicos, de mercados puerta a puerta, de ir a la finca si conozco un agricultor que así lo hace y comprarle a él su producción, ¿no? Algo que se conoce como la oferta de canasta de bienes del territorio. El territorio puesto en un canasto, donde no solamente está hortalizas, verduras y frutas, sino también tejidos, sino también recetas tradicionales, sino también formas de expresar el arte que tienen en un territorio. Esta oferta de canasta de bienes del territorio es clave. Por ejemplo, pensar que en esta canasta que viene de Nariño, del departamento al sur de Colombia, no solamente es el tejido de manos de mujeres artesanas puesta acá con todo su conocimiento, sino que en esta canasta hay productos, ¿sí?, que son de ese territorio, que tienen una valoración y que solo si tenemos ese proceso, ¿sí?, de concientización de que lo que es local es más sostenible, más económico incluso, ¿no?, y va coherente con el cuidado de la naturaleza, lo podemos hacer. Algo que hacen, por ejemplo, los colegas del Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso en Ecuador, pues ellos están impulsando el tema de las canastas de bienes del territorio. Así no lo mencionen, pero temas de economía solidaria visibilizan estos apoyos, ¿no? Y el fomento y apoyo de actividades productivas alternativas, eso es muy importante. Entonces, para redondear, la paz se hace, como lo decía Margarita, con la paz se hace sembrando esta semilla del alimento, pero es que no solo es el alimento, la semilla tiene detrás de sí todo un proceso social, organizativo, histórico, cultural. Y si tenemos comida, yo creo que es un aporte para la paz. Y si tenemos cohesión social que trabaja en muy buena relación con la naturaleza, tendremos a la larga procesos de paz, ¿no? En el sentido también del rescate de los conocimientos tradicionales, como también lo mencionaba mi querido compatriota desde Imbabura, es fundamental. Sin conocimiento tradicional no hablamos de agroecología. Estaríamos hablando de una agricultura convencional que sustituye insumos y que sigue con modalidad monocultivo. No, la agroecología visibiliza y valora y dialoga con el conocimiento tradicional. Entonces, bueno, yo espero que estas cortas ideas que acabo de compartir aquí, así a breves rasgos, puedan dejar más que respuestas, preguntas para seguir cuestionándose y seguir reflexionándolas al interior de este fabuloso grupo de trabajo, del cual pues me pongo a sus órdenes, no solamente este artículo chiquito que compartí como para que entendamos también cómo los agricultores ven estos procesos de trabajo con la academia, que no tiene una visión utilitarista, sino de construcción y apoyo conjunto para encontrar soluciones reales a problemas reales, como ellos nos ven, pero también voy a compartir con ustedes, si les interesa, un capítulo de un libro que cuenta cómo fue el tema de la alimentación en este proyecto y un libro que recoge una experiencia que hicimos de la recuperación de semillas nativas, de conocimiento local y de incluso llegar a crear una asociación hoy en día que ya es reconocida a nivel nacional, que trabaja y vende sus productos agroecológicos y sobre todo es un referente de conservación de semillas andinas ancestrales, ¿no? Entonces yo les voy a comentar, a compartir todo este material porque es para eso, para que lo difundamos, lo conozcamos y ojalá podamos replicar esta experiencia. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este espacio, ojalá haya sido de provecho esta semilla que estamos sembrando desde nuestros lugares de residencia, ¿no? Abrazos para todos ustedes. Bueno, mil gracias, Neidy. Muchas gracias a vos por esta exposición, por este espacio, por interactuar con todos nosotros que ha sido magnífico. Creo que ha sido magnífico. Vamos a dar el audio a todos porque ya llegó el momento de despedirnos.
Lógicamente esperamos ese material que subiremos a la plataforma y bueno, allí te invitaremos en el foro sobre tu clase, tu sesión, si hay preguntas que puedas, o te piden material, para que por ahí, si podés, las puedas responder brevemente. Claro que sí. Con mucho gusto. Muchas gracias, Gracias. Maravilloso. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Chao, mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Erika. Chao, 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 chao.